Hola, vamos a hablar hoy un poco sobre los papeles para pintar con pastel o para dibujar con pastel. Para mí pintar siempre es cuando hay mucho color, cuando trabajamos con el color, intencionalmente con el color. Y dibujar es no ya el blanco y negro, sino cuando lo hacemos con un solo color. Para mí es dibujar. Eso es algo muy personal y cada uno cree que es de una manera u otra, pero para mí pintar es una cosa y dibujar es otra. Vamos a empezar a enseñar algunos papeles diferentes. Empezaremos por entre los que hoy se fabrican lo más antiguo. El más antiguo que se usa para pintar al pastel sería el papel Ingres. El papel Ingres es un papel perjurado que se le ve unas rayitas cuando dibujas y lo utilizaba mucho el pintor Ingres. Ingres, Auguste Dominique Ingres, compraba ese papel en el molino de Arches y era el que más le gustaba para hacer dibujos. De ahí que se llame Ingres en honor a dicho pintor. Bueno, a mí este papel no me gusta. No me gusta precisamente por esas rayas que podéis apreciar aquí. ¿Vale? Pintemos con pastel o dibujemos con grafito. Se ven, fijaos, se ven estas rayitas blancas que a mí no me gusta. No me gusta a mí. Hay personas a las que le puede encantar, entonces no es que sea algo malo, simplemente digo que a mí no me gusta. Vale, el Ingres para pastel existe en blanco. Luego os diré por qué no es el color más interesante para el pastel. El blanco es, podríamos decir, el peor de los colores cuando pintamos al pastel. Y también hay Ingres de colores, como este caso. Vale, ¿por qué no es interesante el blanco? Es lo primero que quiero que veáis. El blanco no es interesante, vamos a coger un pastel y vamos a pintar aquí. Vale, como podéis ver, se aprecian mucho las líneas blancas del papel. Estas rayitas es un relieve que hace que se aprecien estas líneas, que es algo involuntario. Yo creo que normalmente cuando uno pinta, lo que busca igual es uniformidad, como esto. Pero para obtener esta uniformidad hay que apretar mucho, hay que tal. No podemos hacerlo con soltura porque se van a ver las rayas. De ahí que el papel blanco no sea bueno. Las rayas se van a ver en papel blanco o en papel. Voy a coger otro color para que se aprecie mejor. O en papel de cualquier otro color. Pero aquí, por ejemplo, el color del fondo puede servir para entonar. Puede incluso darle cierta gracia al trabajo porque nos lo entona. Nos lo entona de gris, de azul, del color que haya debajo. Pero el blanco siempre dará sensación de inacabado, de que nos hemos dejado partes blancas del papel. De ahí que no sea algo muy útil. Bueno, ya hemos visto el Ingres. Podemos difuminar aquí un poquito. Al difuminar, pues llenamos el fondo, tapamos las rayitas. Luego podemos insistir otra vez. Pero esta manera de trabajar siempre resta frescura. No es lo mismo que cuando hacemos así, tiqui, tiqui,
estamos ahí difuminando, no es lo mismo. Pero bueno, vemos que tenemos papeles ingres de tonos y papeles ingres blancos. El blanco es más bien para dibujar con carbón, con carboncillo, con sepias, sanguinas, con grafito. Pero para el pastel es el papel menos recomendado. Os voy a enseñar un papel que es el más importante de los papeles para pastel. Es este, se llama Pastel Card. Pastel Card es un papel que se hace expresamente para pastel. Este es el catálogo con todos los colores que tiene y si lo vemos bien, veremos que no fabrican el blanco. ¿Por qué no fabrican el blanco? Porque es un papel exclusivamente para trabajar el pastel. Sin embargo, vemos papeles como el Canson Mi Tintes, donde sí encontraremos papeles blanco, muchos colores y sin problema. ¿Por qué aquí sí hay papel blanco? Porque este papel no es solo para pastel, el Mi Tinte sirve para muchas cosas más, como vamos a ver. Ya que hemos empezado a hablar del Pastel Card, vamos a probarlo un poquito. Aquí tenemos una hojita y vamos a pintar sobre él. Hacer unos rayajos para ver qué tal agarra. Es un papel que se llama Sans Fix porque apenas suelta pastel, se queda agarrado. Sans Fix quiere decir sin fijador, que no hace falta fijador. Y vemos que agarra muy bien y no se ven puntos del color del fondo. Cosa que sí que ocurre en papeles tipo Canson o tipo Ingres, como hemos visto antes, que se ve el fondo. Vale. Este papel es el más conocido que hay para pintar al pastel y veis que agarra un montón y con mucha fuerza, ¿vale? Os dais cuenta que agarra con mucha fuerza. Problema de este papel, el Pastel Card, es que es muy delicado, no se puede mojar, solamente para técnica seca y de pastel. Vale, vamos a probar a mezclar un poco estos colores, así con el dedo. Se mezcla un poquito. Como podemos ver, cuesta bastante de difuminar. Con papeles tipo Canson, vamos a coger un Canson para que veáis el Canson Mi Tintes, Canson más normal. Veréis que sí. Fijaos cómo se ven los puntitos estos blancos, en este caso del color maíz. ¿Veis como aquí se puede difuminar mucho más? Vale. Aquí se puede difuminar así y con un difumino. Sin embargo, en este papel, con un difumino, cuesta bastante de arrastrar la pintura. Bueno, pues para ello hay un pincel especial, como este de Sennelier, que tiene esta formita y es de pelo natural, es para poder difuminar e incluso mezclar los colores de pastel sobre este papel. Ahora veréis. ¿Veis cómo los estoy mezclando? Con el amarillo y el azul hemos hecho verde. Esto en este papel con un difumino no se puede hacer. Por tanto, es súper recomendable que tengáis este tipo de pincel. Como veis, para expandir el pigmento.
difuminar, funciona súper bien. Pues como agarra este papel es increíble. Es el papel que nos permitirá trabajar tanto de manera súper suelta como incluso hiperrealismo. Vale, este es el papel Pastelcard, que ya os digo, está considerado lo mejor, exclusivamente para pastel, por eso no hay blanco. Y que es súper útil este pincel para difuminar en él y conseguir efectos realmente increíbles. Con el papel Canson normal vamos a probar el pincel. Está sucio del color de antes. También funciona bastante bien, pero prácticamente se lleva el trabajo de abajo. Se lleva el color. En este caso, en este tipo de papel es mejor o el dedo o un difumino normal. Fijaos la diferencia. Vale. Hemos dicho que el peor color es el blanco. ¿Por qué? Pues como hemos visto, porque se ven los puntos blancos, las rayas blancas y da sensación de que el trabajo no está bien acabado, de que está por acabar. Eso no ocurre cuando el papel es de color. Cuando el papel es de color que sea, vamos a, por ejemplo, poner este y pintamos sobre él, aunque se vea parte del fondo, el resultado final se va a ver bastante mejor que si el fondo fuese blanco, porque el blanco siempre dará sensación de que está inacabado, mientras que el color del fondo del papel, cuando es un papel de color, hará que todo el cuadro esté entonado gracias al color del fondo del papel. Nos ayudará a entonar el cuadro. Por eso los papeles de pastel son de colores. Son de colores, por ejemplo, si vamos a pintar, por ejemplo, un desierto, pues usaremos un color parecido a este, un siena o un ocre, un color muy cálido, y cuando pintemos sobre este papel ya tendremos un fondo que es el color general de la pintura que vamos a pintar. ¿Vale? Por eso tiene que tener un color. Por ejemplo, si vamos a pintar un nocturno, usaríamos un papel oscuro. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el azul apenas se puede apreciar, se aprecia. Pero las luces, supongamos que esto fuese un cielo estelado, las luces se verían perfectamente, las partes con luz. Podemos crear unos contrastes interesantes y usar un fondo de un color. Más papeles. Este otro que se llama Pastel Matte. Es un papel también que no necesita fijador, bastante bueno, con bastantes colores. En este caso sí que hay blanco. Y aquí tenemos para probarlo. Solo hay una cosa que no me gusta del papel y es sobre qué cartón está montado, que se dobla mucho, está muy doblado siempre, lo cual lo hace muy incómodo. Nos gustaría que el papel estuviera completamente liso y en este caso no lo está, siempre queda doblado. Pero se pinta muy bien sobre él. Tampoco se ven los granos del fondo. Y al igual que con el Pastelcard, pues
es ideal utilizar este pincel para difuminar y mezclar los colores. Como podemos ver, aquí hemos hecho una mezcla entre el amarillo y el azul. Añadimos rojo. Amarillo. Es decir, con los papeles Sans Fix podemos mezclar los colores. Normalmente el pastel no se puede mezclar, se difumina, pero no se mezcla. En este caso se pueden mezclar colores. Sobre todo usando un pincel de este tipo. Vale, pues este papel hemos visto que también está muy bien. Apenas suelta, pero luego ya no soltará, ¿vale? Suelta la primera vez, pero luego ya no suelta color. Por eso se llaman Sans Fix. Bien. Luego hay otro que a mí me encanta especialmente, que es este otro, que es el Canson Meitintes, pero Meitintes Touch. El Meitintes Touch para mí es un papel excepcional, es el que más me gusta por una razón, y es que es quizás el más resistente de todos. Con este papel podemos pintar perfectamente, como hemos hecho con los otros Sans Fix. Vale, igual. Y lo mismo, utilizar el pincel difuminador. Con él podemos difuminar los colores. Pero además tiene una virtud que no tiene el pastel card. Vais a ver, podemos coger un pincel y podemos coger agua y podemos mojar el pastel y pintar de esa manera. Luego esperar a que seque y pintar encima otra vez con pastel. O incluso, vais a ver, podemos pintar con técnicas al agua, como tinta china, rebajada con agua, hacer un dibujo grisalla con tinta china, sobre la que luego pintaremos al pastel. También podemos utilizar la pintura témpera, el gouache, porque este papel es muy resistente. Voy a poner gouache aquí. Aquí no se ve mucho por el color del fondo, pero estoy poniendo gouache. El gouache lo podemos mezclar con el pastel perfectamente. Ahora cuando seque podemos pintar encima de él con pastel. Aquí pinté un poquito y ya lo tengo seco. Esto de aquí es gouache, es témpera. Y como podréis ver, sobre él podemos pintar perfectamente con pastel. Esto es muy interesante porque el gouache es mate, el pastel es mate y no se va a notar nada. Por tanto, la mezcla de gouache y pastel es perfecta. Vale, ¿qué más sobre este papel? Una cosita más que es muy importante. Sobre el papel Canson Meitintes Touch. Imaginemos que lo que hemos hecho no nos gusta. ¡Qué horror! Esto ya hemos estropeado el trabajo. Pues no. Este papel nos permite, con un trapito y agua, quitar
el trabajo que no nos guste. Vamos a poner algo más potente para que se note más lo que os voy a decir. Por ejemplo, pintamos algo y no nos ha gustado. ¿De acuerdo? Vale, pues cogemos un trapito con agua y podemos limpiar nuestro trabajo y más tarde, apenas se seque, podremos pintar otra vez encima y hacer el trabajo como creíamos que debíamos haber hecho la primera vez. Esto de poder limpiar no se puede hacer con todos los papeles porque se abombarían mucho. En este caso está montado en un cartón fuerte y no lo vamos a notar. Además, con otro papel, por ejemplo el Canson normal, si le pasamos el trapito, más que limpiar, lo que vamos a hacer es ensuciar más. ¿Vale? Pintamos más fuerte. Lo que vamos a hacer es ensuciar. En este hemos visto que hemos limpiado mucho mejor. Vale. Para mí, ya os digo, es el más interesante el Canson Touch, porque podemos pintar al pastel, pintar con gouache, pintar con tinta, pintar con lo que queramos. No sé si os he dicho que el papel Canson normal también podemos pintar con lo que queramos y dibujar con tinta china y hacer absolutamente cualquier cosa. Cada color tiene un efecto. Si yo quiero pintar un desierto, usaré un ocre, un color arena. Si quiero pintar una noche, utilizaré un azul oscuro. Depende de lo que quiera, usaré el color que predomine en el fondo del cuadro. A veces será marrón, otras veces tal. Nunca debe ser blanco por lo que hemos visto antes. Vamos a ver, este es un papel de pastel, Canson. Vamos a ver una cosa también importante, y es que tiene dos caras. Una con más grano. Cuando dibujamos con grafito se van a ver los puntos. Y la otra parte es más lisa y ya no se van a ver los puntos. A quien le guste bien, a mí no me gusta y prefiero trabajar con esta cara. También podemos trabajar con este papel con tinta china perfectamente. ¿Vale? Y, como no, concretas. Podemos hacer un dibujo. Bueno, esto mismo sirve. Hacemos, supongamos que esto es un ojo, pues podemos hacer las partes blancas del ojo concreta, aprovechando que el papel es gris, el blanco se va a ver. Esto en un papel blanco, pues no sería ningún efecto. En este caso, como es tinta china, veis que la creta blanca puede coger perfectamente sobre el fondo negro. Sin embargo, es muy importante, ya lo vimos en otro vídeo. Vamos a hacer otro ojo. Vale, con la creta blanca podemos hacer la zona blanca, igual que hemos hecho antes y tal igual. Bien, pero aquí ya no agarra bien la creta. Sobre el grafito no va a agarrar. No es lo mismo que si trabajas con tinta china. Como vimos en el otro vídeo, lo único que teníamos que hacer es reservar para el blanco el color del papel. No pintar sobre esa zona donde vaya a ir el blanco. De esa manera sí podemos, como veis, manchar con la creta blanca. ¿Vale? Entonces el papel gris es muy interesante para trabajar con grises y con toques de blanco. Y también es muy importante sobre el papel gris. En el momento en que tengas dudas, no sabes qué es lo que vas a pintar exactamente, sabes que vas a hacer algo al pastel, pero no sabes qué tema vas a pintar, pues en ese caso
el ideal es el gris, porque el gris casa con todo. Vale, otra cosa más sobre el papel Canson es cuando vamos a pintar, perdón, en este caso a dibujar con sanguinas, con barritas de sanguina, sepia, sanguina, etc. ¿Cuál es el mejor papel? ¿Cuál es el mejor color? El mejor color es el marfil o el crema. Es donde las cretas van a quedar bastante mejor. Mejor que con blanco o que con cualquier otro tono. ¿Por qué? Pues bueno, quizás porque es un papel muy claro, pero es un tono cálido. Y las cretas son colores cálidos. Entonces casa muy bien, entona muy bien. Quizás esa sea la razón por la que las cretas aquí queden tan bien. No pueden quedar tan bien en ningún otro papel. Incluso si es un color tan extremadamente cálido como este, pues tampoco es tan bonito. Podéis hacer la prueba y es como os podéis convencer de ello. ¿Qué más sobre estos papeles? Pues nada, vamos a hacer un resumen, que es tipos de papeles. El Canson normal tiene dos caras. Una donde se va a ver más el grano y otra en el que no se va a ver. El grano agarrará más el pastel. La otra cara va a ser mucho mejor para dibujar con tinta o con lápices. El papel gris es el ideal para hacer cualquier trabajo y que siempre quede bien. Cuando tengamos dudas, usar el papel gris. Si no tienes dudas y sabes, por ejemplo, que va a ser un nocturno, pues puedes utilizar un papel azul oscuro o lo que tú quieras. O como hemos dicho antes, si vas a hacer un desierto, pues un color crema, un color arenoso, ¿vale? Es interesante para pintar un desierto con sus dunas y sus cosas. Apenas tendrías que dar en un desierto un poco color a las sombras aquí y allá y quedaría perfecto. ¿Qué más? El papel súper ideal, el Canson Me Touch, Mi Tintes Touch, porque como hemos visto podemos incluso borrar lo que nos ha salido mal, agarra perfectamente, no se ven los granitos debajo, podemos usar témperas, tinta china, lo que queramos. Un papel muy bueno también, el Pastel Mat, aunque ya os digo que un poco molesto que el cartón se dobla mucho. Y un papel buenísimo, pero más delicado es el que hemos visto primero, el de Sennelier, el Pastel Cart. Eso es fantástico cuando solo pintas con pastel. No puedes mojarlo. Pero si solo pintas con pastel, quizás realmente es el mejor. Y digamos que el más multiusos en realidad es el Canson normal, el Canson Mi Tintes, porque es un papel, digamos que es realmente para todo, no solo para pasteles, para dibujar, para cualquier cosa. Incluso puedes usar el blanco para pintar acuarela con poca agua. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya sido de interés y que ya sepáis un poco qué papel elegir para vuestros trabajos. Hasta la próxima.